Supercrack Estrella presenta Michael Jackson y la escultura de 3000 años. A finales de julio de 1669, François Michel Letellier, marqués de Louvois y secretario de guerra de Luis XIV, envió una carta confidencial a Benigner Auvergne de Saint-Mars, alcaide de la prisión de Pinerolo, una comuna del noroeste de Italia que en aquel entonces pertenecía a Francia. En ella le indicaba que pronto llegaría a la cárcel un prisionero, Eustache d'Auger, con el que debía tomar especiales precauciones. Es de la máxima importancia para el servicio de su majestad que sea custodiado con grandes medidas de seguridad y que no pueda dar información a nadie de ninguna manera, ni por carta. Os aviso con antelación para que podáis apercibir un calabozo en el que nadie pueda comunicarse con él. Haced de modo que el lugar donde se encuentre no tenga acceso a otros en los que pueda entrar gente, y que todas las puertas estén bien cerradas para que los centinelas no puedan escuchar nada. Será necesario que vos mismo le llevéis a ese miserable, una vez al día, el sustento para toda la jornada, y que nunca escuchéis, bajo ningún pretexto, lo que quiera deciros, continúa la misiva. Lo amenazaréis con matarlo si alguna vez abre la boca para hablaros de otra cosa que no sean sus necesidades. Haced preparar los muebles necesarios, observando que solo se trata de un sirviente, por lo cual los gastos no han de ser considerables. Se trata esta de la primera referencia histórica del reo que, más tarde, fue conocido como el hombre de la máscara de hierro. El apelativo fue popularizado por Voltaire que, siendo confinado en la prisión de la Bastilla, el filósofo francés extendió la idea de que el hombre de la máscara de hierro debía ser una persona importante y reconocible, y era por ello que nadie podía verle la cara quién era el misterioso prisionero. La posibilidad de que fuera de uno de los tripulantes de los ovnis que se estrellaron en Stralsund en 1665, es clara, un viajero del tiempo al que tendrían que tapar su cara pues en el futuro sería una personalidad tan famosa, que no habría ninguna duda de que este viajó al pasado. La custodia de Saint-Mars y los traslados son claves para entender el misterio. Documentos de la Bastilla confirman muerte en 1703 y alias Marchiali, que tiene un gran parecido con el nombre Michael Jackson. Solo es un juego de palabras. Marchiali es Michael, un viajero del tiempo. Enigma del hombre de la máscara de hierro es Michael Jackson, parte de un linaje egipcio de viajeros en el tiempo. Michael Jackson, viajero del tiempo. Michael Jackson y la escultura de 3000 años. Time Machine. Michael Jackson. Corría el año 1665 cuando ocurrieron tres historias misteriosas. Las tres historias por separado no nos dicen nada, pero si juntamos las tres historias del 1665, tenemos la fórmula para ser una de las historias más apasionantes sobre viajeros del tiempo llegados del futuro. Estas historias son, la batalla de ovnis en los cielos de Alemania, un cuadro pintado donde se retrata a un viajero del tiempo pintado por el pintor Barend Fabritius, fue un pintor neerlandés, y la otra historia que nos queda es la del hombre de la máscara de hierro. En 1665 se produce una batalla de máquinas del tiempo ovnis. Esto ocurre en los cielos de Alemania, una de estas máquinas del tiempo se estrella en tierra, la máquina del tiempo está ardiendo, unos campesinos se acercan a la máquina del tiempo en el suelo, dentro de la máquina hay un viajero del tiempo con un casco parecido al que suelen llevar los astronautas. Cuando los campesinos se acercan al hombre que está dentro de la máquina, estos campesinos intentan quitarle el casco, el viajero del tiempo les grita: deteneros, si me quitáis el casco graves enfermedades traídas del futuro de donde procedo matarán a esta humanidad del pasado, pero los campesinos no saben que es una máquinas del tiempo y mucho menos que son las enfermedades del futuro, y le quitan el casco, sufriendo el viajero del tiempo quemaduras en su cabeza. Entregan al viajero del tiempo a los soldados del Leopoldo I, emperador de Alemania. El viajero del tiempo es hecho prisionero y cuenta su historia al capitán del Leopoldo I, emperador de Alemania, le dice que proviene del futuro, que él era una persona conocida en su tiempo, que ocurran enfermedades si no protege su cuerpo. El capitán marcha escoltado por sus hombres al palacio para contar al Leopoldo I, emperador de Alemania, la impresionante historia que acaba de ocurrir. El emperador de Alemania solicita que el hombre del futuro sea traído al palacio, quiere escuchar su historia. En su presencia el viajero del tiempo cuenta otra vez su historia, de cómo en su época él cantaba canciones y de la importancia de llevar ese casco como medida de protección. El emperador le habla entonces: eras un esclavo que cantaba. El viajero del tiempo responde: ¿un esclavo? No entiendo. Ya lo dice por mi color de piel, no existen los esclavos en mi época, emperador. Exclama el emperador, pero dices que vivías como un rey, ¿cómo es eso posible? Así es el futuro de donde vengo, es un mundo mejor, más avanzado. Entonces no eras un bufón de la corte, no.
¿Qué se supone que tengo que hacer contigo? Los años pasan y graves y terribles enfermedades acechan a Alemania. Todos entonces recuerdan las advertencias del viajero del tiempo cuando decía de breves enfermedades si le quitaban el casco. Leopoldo I, emperador de Alemania, ordena construir entonces un casco para el viajero del tiempo. La mano derecha de Leopoldo I, emperador de Alemania, le dice que lo mejor es mandar a este viajero del tiempo lejos de Alemania, y qué mejor país para esto que Francia, eterno enemigo de Alemania. Conoce bien al Luis XIV de Francia, sabe que si le cuenta esta historia no podrá resistir conocerlo, ya que siempre le gustaron las cosas del ocultismo y chismorreos de todo tipo. El emperador de Alemania habla: la verdad es que estoy harto de esas canciones y gritos del viajero del tiempo, grita como un endemoniado. Si me permite, emperador, también esta manera de jugar con los niños, ¿cierto? Que se cumpla el plan, mandemos al viajero del futuro Luis XIV de Francia, pero antes quiero encarga que se pinte la cara de este viajero del tiempo en un cuadro, que mis sirvientes busquen al pintor Barend Fabritius en Holanda, Países Bajos en el futuro. Barend Fabritius, Barend Pieters. Fabritius fue un pintor neerlandés nacido en Middenbeemster en 1624 y fallecido en Ámsterdam en 1673. Hijo de Pieter Carels. Fabritius estudió con su hermano Karel Fabritius, y probablemente también con Rembrandt. Pintor de escenas bíblicas, los tres ángeles ante Abraham, la presentación en el templo, mitológicas y de carácter histórico, además de expresivos retratos. El viajero del tiempo es llevado a Francia en 1669 al Luis XIX de Francia. Escoltado por 1000 soldados desde Alemania a Francia. De esta manera Luis XIV de Francia guarda la historia, de alguna manera se hace poseedor del tiempo. En el dormitorio de Luis XIV, en el corazón del Palacio de Versalles, un reloj ornamentado, símbolo del poder real y del paso del tiempo, se ha convertido en objeto de un misterio fascinante. Según la leyenda, este reloj se detuvo exactamente en el momento de la muerte del rey Sol, marcando así el final de su deslumbrante reinado y sumergiendo a Versalles en una atmósfera de luto y preguntas. El 1 de septiembre de 1715, después de 72 años de reinado, Luis XIV falleció en sus aposentos de Versalles, a la edad de 76 años. Ese día, la corte y toda Francia se sumieron en el luto. El reinado de Luis XIV había dado forma al país y su muerte marcó un punto de inflexión en la historia de la monarquía francesa. Sin embargo, un hecho inesperado habría dejado una huella mística en este momento histórico. Según cuentan, el reloj situado en el dormitorio del rey se detuvo precisamente cuando el rey exhaló su último aliento. Este extraño fenómeno se habría visto inmediatamente como una señal de que el tiempo mismo se había congelado para marcar el final de uno de los reinados más largos y poderosos de la historia europea. ¿Un signo místico? La parada del reloj a la hora de la muerte de Luis XIV ha dado lugar a numerosas interpretaciones místicas. Para algunos, este acontecimiento simbolizaba la grandeza del rey, como si incluso el tiempo se hubiera doblegado ante su desaparición. Otros lo vieron como un presagio que anunciaba el fin de una era gloriosa para la monarquía francesa y el comienzo de períodos más turbulentos. Las supersticiones de la época daban gran importancia a las señales y augurios, y detener el reloj rápidamente se convirtió en una leyenda en Versalles. Se dice que los cortesanos que estaban presentes ese día quedaron profundamente perturbados por este acontecimiento, viendo en el reloj un mensajero del destino, marcando el paso irrevocable del tiempo y el fin de una era. El tema del tiempo detenido y el misterioso reloj ha inspirado a muchos artistas a lo largo de los siglos. La imagen de un reloj que se detiene en el momento de la muerte de un rey encarna el contraste entre el poder real y la impotencia ante el paso del tiempo. Si esta leyenda te intriga, explora nuestra galería de arte en línea, donde obras modernas reinterpretan esta relación entre poder y tiempo, entre historia y muerte. El hombre sin rostro, el prisionero que Francia quiso borrar. En 1665 en Alemania se produjo en los cielos de Alemania una batalla entre máquinas del tiempo y los hombres de negro y sus ovnis. Una de estas máquinas del tiempo cayó a tierra, de donde recogieron a un viajero del tiempo con heridas en su cuero cabelludo. Es la piel que reviste el cráneo del ser humano y que posee cabello. Esta es mi teoría. Siglo XVII comenzó el 1 de enero de 1601 y terminó el 31 de diciembre de 1700. Existe un cuadro del siglo XVII de una persona que se parece mucho a Mike Jackson, pero eso no es todo. En Alemania también hay un cuadro antiguo que supuestamente representa a Michael Jackson.
El cuadro, realizado por el pintor holandés Barend Fabritius 1623 a 1673, muestra a un hombre con sombrero. El parecido es asombroso. El retrato se puede admirar en el Museo Stadel de Frankfurt am Main en las mismas fechas donde se pintó este cuadro de esta persona, donde el parecido con Michael Jackson es enorme. Ocurrieron dos hechos. Uno de los hechos fue una batalla de ovnis en los cielos de Alemania, que oh casualidad es el mismo lugar donde está el museo con un cuadro de Michael Jackson. Recordemos que el cuadro fue pintado en las mismas fechas donde ocurrió esta batalla de ovnis en los cielos. Puede que en uno de estos ovnis estuviera Michael Jackson. También en estos años tenemos al famoso hombre de la máscara de hierro en Francia. Existe mi teoría de que el hombre de la máscara de hierro fuera Michael Jackson. ¿Son los ovnis máquinas del tiempo? ¿Son los ovnis seres humanos del futuro que nos observan? El mes pasado, un astronauta británico fue noticia al referirse a la teoría de alguien de que los objetos voladores no identificados, ovnis, en nuestros cielos pueden ser humanos del futuro que nos miran. Tim Peake es un piloto de pruebas condecorado y fue el primer astronauta de la Agencia Espacial Europea, ESA, del Reino Unido, con más de medio año de estancia en el espacio, incluida la Estación Espacial Internacional, IS. Respondía a la pregunta con buen humor y escepticismo. El pintor de viajeros del tiempo Barend Fabritius, Barend Pieters Fabritius, fue un pintor neerlandés nacido en Middenbeemster en 1624 y fallecido en Ámsterdam en 1673. Hijo de Pieter Carels. Fabritius estudió con su hermano Karel Fabritius, y probablemente, también con Rembrandt. Pintor de escenas bíblicas, los tres ángeles ante Abraham, la presentación en el templo, mitológicas y de carácter histórico, además de expresivos retratos. Casi todas sus obras desaparecieron, lo que es un misterio. Quizás no querían que encontramos más viajeros del tiempo. Fabritius es el eslabón entre dos de los más grandes maestros de la pintura universal, ya que fue alumno de Rembrandt, y maestro nada menos que de Vermeer. Ambos pintores fueron maestros de la luz. Karel también lo fue y lo muestra de manera magistral y conmovedora en el pequeño cuadro del jilguero, que podría no solo ser un autorretrato del autor, sino del espíritu humano atrapado en las complejidades de la vida terrenal. Hay una extraña similitud entre la forma de mirar al espectador que Fabritius plasmará en los dos autorretratos que se conservan de él, y la forma de mirar hacia nosotros del jilguero. Museo Stadel de Frankfurt, lugar de avistamientos ovnis máquinas del tiempo. Según Voltaire, el hombre de la máscara de hierro era un joven alto y hermoso, de buena obediencia y a quien no se le negaba nada de lo que pedía en la Bastilla y en otras prisiones. Se le daba la mejor cena y el alguacil se reunía alguna que otra vez con el personaje. Además, le agradaban los vestidos finos y los encajes, y le gustaba tocar la guitarra. Habría sido alimentado por un sordomudo. Tenía prohibido el contacto con el personal de la prisión y debía tener puesta la máscara todo el tiempo. Como llegó este viajero del tiempo desde el futuro al pasado en un ovni estrellado en 1665. El siglo XVII comenzó el 1 de enero de 1601 y terminó el 31 de diciembre de 1700. La batalla celestial de Stralsund en 1665. El 8 de abril de 1665 un acontecimiento aéreo desconcertó al Báltico en la ciudad portuaria de Stralsund, Sacro Imperio Romano Germánico, actual Alemania. En una época marcada por la transición entre los conflictos religiosos y las tensiones políticas, un inusual evento celestial sobre el mar Báltico dejó perplejos a los habitantes de la ciudad. Lo que comenzó como una aparente batalla entre flotas de barcos en el cielo, culminó con la aparición de un objeto oscuro en forma de disco, un suceso que quedaría registrado en los anales de los fenómenos aéreos inexplicables. Según los relatos de la época, un grupo de pescadores fue el principal testigo del acontecimiento. Alrededor de las 2 de la tarde, observaron lo que describieron como grandes enjambres de pájaros que, ante sus ojos, se transformaron en barcos de guerra surcando los cielos. Estas naves celestiales parecían estar envueltas en una gran batalla, que incluso se relató se pudieron escuchar los estruendos de los cañones y el humo de la contienda llenando el firmamento. Tras horas de este combate aéreo, la escena cambió drásticamente. Al atardecer, una vez que la batalla hubo concluido, apareció un objeto oscuro y aplanado, descrito por los testigos como un plato o el gran sombrero de un hombre. Este objeto, de un color grisáceo, se cernió inmóvil sobre la iglesia de San Nicolás. La visión de este singular aparato provocó tal temor entre los pescadores que evitaron mirarlo directamente, cubriéndose el rostro con las manos. En los días posteriores, se informó que los testigos habían experimentado malestares físicos, tales como temblores y dolores de cabeza y en las extremidades.
Al investigar cada uno de estos casos, podemos darnos cuenta que no es nada simple controlar nuestra imaginación y de manera natural surge un sentimiento de no querer estar solos en un universo tan vasto. Acto seguido, nos vemos impulsados a llegar a fabricar teorías conspirativas y es que hoy en día, hay casos de avistamientos de esferas voladoras que retan a la ciencia y están apareciendo en diferentes lugares de la Tierra. Un ejemplo es la famosa esfera de Buga en Colombia, que además de ser grabada en video, también fue recuperada y se ha hecho analizar por científicos de la UNAM, los cuales aseguran que dicha esfera está compuesta de materiales extraños que no son utilizados comúnmente por los humanos y si los usamos sería para poder salir al espacio. A lo mejor el vídeo de Remember the Time, ambientado con tema egipcio, era una manera de decirnos que ya estuvo ahí, que después regresó y murió felizmente. Bueno, eso dicen. Entonces esto nos haría pensar que nosotros vivimos en una nueva línea del tiempo y ni siquiera lo sabemos. Gracias Michael Jackson. Es decir, imaginemos que Jaco tiene en su poder una nueva tecnología muy novedosa y muy cara, que solo alguien como él con tanto poder, dinero y deudas, las cuales nunca pagó, podría adquirirla. Esa tecnología es una máquina del tiempo. Entonces decide viajar al pasado y conocer el antiguo egipcio. Ahí fabrican una escultura de él y regresa al futuro, justo en el momento en que hizo su primer viaje, para luego contarnos su hazaña por medio de un video y después morir felizmente. También en esta nueva línea del tiempo alterna, se hace el descubrimiento de la escultura muy similar a Jaco. Pero entonces el segundo Jackson al regresar al antiguo egipcio se encontraría con el primer Jaco, el mismo que se encuentra en el futuro. Justo cuando se va el segundo Jackson, entonces habrían dos Jacos en el antiguo egipcio y si estos dos no se mataran y regresaran al futuro justo cuando el tercer Jaco viajara al pasado, en esta nueva línea del tiempo habrían dos Jacos en el futuro y dos máquinas del tiempo y así sucesivamente creando una paradoja de 2, 3, 4 a la n Jacksons, teoría que después me gustaría comentar, pero por cuestiones de tiempo ahora no se puede y se podría demostrar por el principio de inducción matemática, pero PSSS da paja. Cosa que si Jackson pudo haber predecido, entonces puede haber sucedido lo siguiente. Después de hacer el primer viaje, el Jackson original regresa antes de que el Jackson de la nueva línea del tiempo compre la máquina del tiempo y lo asesina. Después el Jackson original muere felizmente, y se evita la paradoja de Jackson a la n. También otra teoría puede ser que Jaco en vez de haber muerto como todos lo suponemos, regresó al antiguo egipcio y se crea entonces una nueva línea del tiempo. Ahí los egipcios hacen una escultura de él. Después de unos cuantos miles de años nace el Jaco de la nueva línea del tiempo, pero el Jaco de la primera línea del tiempo regresa al futuro y justo antes de que el otro Jaco viaje al pasado es asesinado por el Jaco original y todos pensamos que fue su médico quien lo asesinó, pero en verdad fue él mismo y entonces Michael seguiría vivo en esta nueva línea del tiempo y vive en el anonimato con dos máquinas del tiempo, con la que viajo y la que compro en esta nueva línea del tiempo. Más vale a que sobre a que falte, y descubren una escultura del antiguo egipcio muy parecida al Jaco antes de su muerte y lo consideran una simple casualidad. ¿Será? El supuesto ovni que aparece en las caras de dos misteriosas monedas francesas del siglo XVII, dos jetones franceses, acuñados entre 1648 y 1680, podrían ser una prueba evidente de los más antiguos encuentros visuales del hombre con naves extraterrestres. Los jetones, término que procede del verbo francés jeter, que significa lanzar, eran fichas o medallas con forma de moneda que se elaboraron en toda Europa desde el siglo III y hasta el siglo XVI, y que eran utilizadas por mercaderes y funcionarios reales como fichas para el cálculo comercial en una mesa de cuentas o un tablero cuadriculado de conteo. Por lo general, estas monedas llevaban una imagen vinculada a elementos religiosos o educativos, con fines propagandísticos, así como retratos de personajes de la época, siendo utilizadas en su mayor parte para difundir mensajes políticos y glorificar las hazañas del gobernante de turno. Dos de estos jetones, acuñados entre los años 1648 y 1680, han llamado la atención de muchos ufólogos, por cuanto en sus reversos aparece algo bastante parecido a un ovni o platillo volador. Para algunos, entonces, estos misteriosos jetones constituirían una prueba irrefutable de que en los siglos pasados se produjeron en Europa varios avistamientos de platillos volantes en el cielo. En el primero de estos jetones aparece claramente la imagen de un objeto con forma de disco flotando entre las nubes del cielo sobre un paisaje con colinas y montañas, acompañada por la leyenda latina opportunus adest, que podría traducirse como aquí, en el momento oportuno. En el segundo jetón, en tanto, aparece otro objeto volante que parece que es atacado con lanzas o flechas.
del primer tipo de jetón, donde aparece el supuesto platillo volador flotando sobre un paisaje campestre, existen varios anversos. Con el busto del monarca Luis XIV, fechado en 1656, del mismo año para la Cámara de Comptos de Normandía, y otro sin fecha donde aparecen unas flores de lis bajo la lluvia. El segundo tipo de jetón, donde aparece la presunta imagen del ovni atacado con lanzas o flechas, en tanto, fue emitido por el duque de Enghien, con motivo de la petición de nuevos recursos para la guerra en 1648 a los estados de Borgoña. Scott C. Waring, editor y propietario del medio UFO Sightings Daily, opinó en su web que estas fichas son la prueba definitiva de que en el siglo XVII los franceses fueron testigos de suficientes avistamientos ovni como para decidir plasmar parte de lo que habían visto en una moneda. El especialista en numismática F. F. Wardent, a comienzos del siglo XX, describiría por su parte a estas enigmáticas imágenes como escudos celestiales. Si bien muchos ufólogos sostienen que estos jetones son una prueba fehaciente de que en el pasado se registraron avistamientos de objetos voladores no identificados en el cielo, para los más escépticos la imagen de lo que parece ser un platillo volador en realidad representaba a un hongo, una flor en el viento o un escudo, mientras que otros estudiosos interpretaron estas enigmáticas figuras como la rueda del carro que subió al profeta Ezequiel al cielo, o como el escudo protector de Júpiter de la mitología romana, una imagen que, por cierto, fue bastante utilizada en los jetones franceses de los siglos XVI y XVII. En fin amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.